Entre nosotras. Programa con contenido comunitario. Aquí está ya la antropóloga Carla Guerrón Montero y Charito Calvachi Mateico. Amigos, bienvenidos a Entre Nosotras, otro programa de la vida de los impresionantes inmigrantes. Yo soy Charito Calvachi Mateico. Y yo soy Carla Guerrón Montero. Yo soy profesora titular de la Universidad de Delaware en el Departamento de Antropología. Soy antropóloga cultural y aplicada. Y uno de mis temas de investigación es el estudio de los términos raza y etnicidad y cómo esos términos se utilizan en la vida práctica, específicamente en América Latina. Y exactamente eso resuena con lo que hacemos en nuestro programa de Entre Nosotras. Amigos, yo soy la presidenta de la coalición Votamos We Vote. Como todos saben, nos dedicamos a involucrar cívicamente a toda nuestra comunidad porque tenemos que compartir y participar con todo el bagaje cultural y político que tenemos. Como profesional, trabajo en el campo de la justicia restaurativa. Traigo diálogos para las circunstancias más difíciles de conflicto e incluso de crimen. Amigos, este programa es de la coalición Votamos We Vote y agradecemos por ende a dos de sus miembros y auspiciadores, al CLU de Delaware y al Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana del Condado de Newcastle y a nuestro auspiciador, el Fondo Arch Canal. Así como al Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, donde yo trabajo, a la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa y, como siempre lo hacemos, a la ZMX 93.9 FM por apoyarnos a que todos ustedes, a que este programa llegue a todos ustedes. Claro que sí, Carlita. Y entre nosotros es ese espacio donde todos aquellos que hemos venido por alguna u otra razón a los Estados Unidos podemos conversar de nuestras experiencias. Así es, mi querida Charito. Y como lo hacemos todas las semanas, les traemos una hermosa historia llena de vida el día de hoy. Y por eso les pedimos de favor que respiren con profundidad, que se tranquilicen, que se preparen para escuchar una historia maravillosa y la vida de una persona espectacular que nos acompaña. Tenemos siempre la suerte de tener a seres maravillosos con nosotros. También les queremos recordar que si están viéndonos en la ZMX 93.9 FM Facebook Live, déjenos saber qué es lo que les gustaría ver en este segmento o qué temas les gustaría que tratemos. Y siempre les recordamos que nos encantaría tenerles con nosotros Entre Nosotros. Qué belleza, sí, por supuesto. Y así es que gran, maravillosa sorpresa de este día es que tenemos a Bardo Galindo. Bardo, te damos nuestra mayor bienvenida a Entre Nosotros. Estamos súper emocionadas de que hayas aceptado estar aquí y que compartas tu vida con todos nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a los amigos de la ZMX 93.9, Charito, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias. Bien, ya vemos que les das todo un abrazo a nuestra audiencia. Te agradecemos por ese cariño. Bueno, queremos como nuestra audiencia también que nos cuentes detalles de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿Cómo Bueno, pasó tu niñez? La motivación para venir a Estados Unidos y cualquier cosa que tú creas es importante que compartas de tu narrativa para que lleguemos a ese entendimiento que dice Carlita de antropología. ¿Cómo es la vida cuando uno tiene que salir de un lugar y venir a otro? sí, siempre me ha gustado pensar en el movimiento de migración como un evento, no como un proceso, como algo que sucede y ha sucedido siempre. Yo nací en la Ciudad de México, soy mexicano, pero soy jalisciense y tapatío por adopción. Tapatío es como le dicen las personas que nacieron o que son de Guadalajara, porque es donde yo me desarrollé como en su momento como abogado y también como pues mi adolescencia también fue ahí. Yo soy abogado por parte de la Universidad de Guadalajara. Al principio de mi carrera fue enfocado en el derecho agrario. Estuve ayudando a varios amigos agraristas, estuve ayudando en ejidos,
Hay que tomar en cuenta que la cuestión de los granjeros en México es una situación que ha sido precarizada por el gobierno, que ha sido muy complicada para varios de ellos y que hay zonas que de plano han sido olvidadas por por años, por muchos años. Trabajé ahí, estuve trabajando como abogado independiente, ayudando a personas en casos para recuperar terrenos, para determinar terrenos. Después, un en su momento granjero me invitó a participar con él en la política, a ayudarle a diseñar algunos equipos y estuve trabajando, estuve ayudándole para que él fuera elegido y después me invitó a trabajar con él en el Congreso del Estado de Jalisco, donde estuve trabajando por 3 años, generando diferentes iniciativas, tratando de ayudar, sobre todo en la parte de los granjeros, pero por el formato que tiene el Congreso del Estado, también nos tocó participar en ese momento en la ley de movilidad, donde por primera vez en la historia de México se contempló a la maquinaria agraria como un sujeto de movilidad y se le reconocieron derechos de pasos entre zonas agrarias, lo cual fue un gran éxito y aún sigue funcionando en el estado. Esa es una cosa que siempre nos gustó mucho a los que trabajamos en esa iniciativa. Después mi jefe va a buscar otro lugar político, yo me quedo en Congreso, ayudo a otro diputado, pero en este caso más bien traté de ayudar a una organización llamada FM4 que se encarga de ayudar a los migrantes que vienen de los países hermanos de Centroamérica a cruzar por México, sobre todo en la parte norte donde el narcotráfico es horrible, donde hay una violencia por discriminación, racismo y un montón de cosas absurdas, pues. Entonces, en ese momento, este diputado con el cual me habían asignado, había pensado él, la casa del migrante está en una zona donde estorba, donde se ve feo, hay que quitarla. Entonces, ahí fue más bien tratar de ayudar a esta organización para convencer al diputado que no hiciera eso, que no tratara de mover esa área, que sí estaba en una zona, porque a ellos les regalaron esta casa en una zona muy bonita, pero esa zona muy bonita está en las vías, que es donde pues muchos de los hermanos centroamericanos cruzan y están ahí. Entonces, era un lugar donde era como un centro de control, donde podían comer, pasar una noche y sobre todo las mujeres era donde podían hacer análisis médicos, entre otras cosas que, bueno, sabemos que es un viaje difícil, sobre todo viniendo desde el sur y centro. Bueno, después, entre todo esto, yo vengo a Estados Unidos en esencia porque conocí una mujer maravillosa de la cual me enamoré. Vivimos un tiempo en México, pero ella me dijo, ¿sabes qué? Mi carrera aquí se está estancando, necesito regresar a Estados Unidos para poder desarrollarme. Y dijimos, bueno, pues vámonos, ¿no? Yo tengo un hijo de una relación anterior que siempre ha vivido conmigo. Ahora tiene 16 años, sigue viviendo aquí conmigo y pues nos venimos los dos, tuvimos un primer contrapié cuando hicimos el proceso, porque hicimos este proceso, digo, venimos en una situación muy privilegiada, tenemos que siempre ser conscientes de eso, de venir en esta situación de privilegio, donde tienes un proceso consular, tienes un abogado que te respalda, etcétera. Y el momento de que estábamos haciendo el proceso consular hubo algunos problemas y nos rechazan la primera vez y nos ponen un castigo de 1 año. Entonces, bueno, ¿no? Pues se cae el mundo, ¿no? En ese momento se nos cayó el mundo, no sabíamos qué vamos a hacer, qué es lo que cómo vamos a proceder ahora. Fuimos pacientes, todavía no había llegado el gobierno de Trump, que ha hecho las cosas muy difíciles en la migración legal o en la migración documentada, por así decirlo. Porque no hay los seres humanos jamás pueden ser ilegales. Entonces, pues estamos ahí, pasamos el proceso, nos aceptan y nos venimos para acá, ¿no? Y ahí ha sido empezar a pasar algunas otras barreras, algunas nuevas experiencias. El idioma ha sido una cuestión interesante.
por no decir complicado, el no haber estado tan preparado, a lo mejor en su momento ha sido pues esta situación. Así es como llego yo, acompañado de mi hijo, nos venimos para acá. La verdad, la gente en Delaware, en su mayoría, nos han acogido, ha sido muy buena con nosotros, pues. Qué interesante. Qué A ver, hermosa. déjame entender. Ah, sí que Carlita. Sí, qué hermosa historia, mi Charito, qué hermosa historia, Bardo. Yo quería hacerte una pregunta, como siempre tratamos de traer las historias vivas, ¿verdad?, al programa. Quería preguntarte si tú recuerdas el momento en que tomaste la decisión de que querías estudiar leyes y de que te interesaba el tema de la migración. Yo estoy muy curiosa sobre eso. Pues cuando decidí estudiar leyes, es una historia un poco más compleja. Yo estaba entre psicología y derecho en un momento de mi vida, así ya al final, cuando dije, bueno, vamos a decidir entre uno y otro. Y entonces dije, bueno, que decida la universidad. Y hice examen en la UNAM, en la Universidad de México, para psicología. Hice en derecho en la Universidad de Guadalajara. Irónicamente, entré a las dos. Entonces ahí fue, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Voy a la Ciudad de México, cambio toda mi vida o me quedo aquí en Guadalajara y sigo esta trayectoria de derecho? Y entonces, a ver, mi papá no es abogado, pero siempre ha estado en el mundo agrario. Entonces, el ver esas desigualdades, el ver, dicen ellos, es que vienen y nos quieren ver los guaraches. Y ese abuso fue una de las cosas que yo creo que me motivó y dije, bueno, como terapista a lo mejor puedo ayudar a muchísima gente. Yo quería ser terapista infantil, decía, bueno, apoyar a muchos niños, etcétera. Pero creo que mi capacidad va a ser extra. Creo que esto es lo que puedo pelear, esto es en lo que me puedo agarrar sabroso. Aquí sí siento que puedo ver un resultado distinto. Oh, qué bien, Ahora, qué bien. Em, Has dicho muchas cosas, pero te lanzaste rapidito, como que sí. me pasó la niñez tuya. Así es que si quieres regresar un poquito a la niñez, me encantaría que nos describas un poco. Sí, claro, yo me crio en diferentes lugares. Mis papás, como digo, siempre han estado en la cuestión agraria. Mi mamá en su momento era una directora regional del Instituto Nacional Indigenista de México. Vivimos por un largo tiempo en una comunidad que se llama Tolimán, que es una comunidad indígena. Ahí hice primero, segundo de primaria, subiéndome al cerro, aprendiendo a tumbar tunas con piedras, espinándome con tecapates, un montón de, bueno, la vida de campo, pues, ¿no? Y como niño, pues, agarrando ranas y aventándolas y, muy, muy padre. Tengo recuerdos muy bonitos de ahí. Sin embargo, en la secundaria, durante ese tiempo que viví con mi mamá, vivimos ahí, vivimos en otra parte del Bajío. Después yo decido en la secundaria irme a vivir con mi papá. Mis papás están separados desde que yo tengo memoria, y decido empezar a vivir con él. Mi papá, un hombre serio, formal, pero muy metido en el tema agrario. Él también había estado como director del Registro Agrario Nacional en una región. Entonces siempre había estado como conectado a esa área. Después Guadalajara me acoge, me hace sentir que soy de ahí, crezco, aprendo a andar en camión, aprendo a andar solo. Eventualmente soy padre muy joven, soy padre a los 21 años. Y entonces fue, pues, mi papá me dijo, a ver, las manguitas abajo y a trabajar, mijo. Y entonces fue trabajar, sacar adelante a mi hijo, esa fue, digamos, de la primaria a la universidad, ¿no? Y al mismo tiempo estudiar la carrera en la Facultad de Derecho de ahí de la Universidad de Guadalajara. Wow, qué maravilla. Sabes que me relaciono un poco contigo en el sentido de que yo también decía, quiero ser psicóloga para ayudar a la gente a encontrar una fuente de luz o quiero luchar por sus derechos. Y a la final fue más fuerte las leyes porque empecé a involucrarme con la gente que necesitaba mi ayuda. Y, en fin, qué interesante. Pues tú fuiste también en otros caminos, pero caminando casi, casi por los mismos pasos. Me encantó todo lo que dijiste, me llamó la atención muchas palabritas clásicas y seguro que Carlita tiene también ese interés. La palabra elegido, me encantaría que le expliques un poquito porque tiene mucho que ver con la historia de
por qué y cómo se quitaron las tierras a lo que era a los pobladores que vivían en el 51% que era México y que se convirtió en los Estados Sí, Unidos. sí. Los famosos ejidos. Así es que explícanos para ayudar y audiencia pongan atención porque esto es parte de nuestra historia. En México, durante el proceso del cardenismo, que es este gran presidente que expropió el petróleo, que trajo muchas cosas, que trató de dar un avance y apoyar a los que menos tenían, el Tata Lázaro Cárdenas, que le llamaban, él genera esta petición que tenían las personas agrarias desde hace mucho tiempo en las zonas rurales, desde Emiliano Zapata con el lema de la tierra es de quien la trabaja. Genera unas comunidades que se les conocen ejidos. Estos ejidos son dueños de solares y de terrenos. Los terrenos son lugares para siembra, son lugares para que ellos puedan procesar comida, para que puedan traer animales, y las áreas de solares son las áreas de caza. Pero él pone una protección especial. Estas áreas están fuera del comercio. Es decir, la gente no puede vender, no puede, pertenecen a ellos. Nadie puede venir a quitarles absolutamente nada, pero ellos no pueden comerciar con ello tampoco. Entonces, en su momento, pues eso fue una super protección y fue lo que le dio un impulso a la agricultura mexicana. En otras palabras, se creaba comunidad, la tierra en comunidad. Exactamente. Que es un concepto indígena, si tú quieres, ¿no? Así es como que todos alrededor, como que en un círculo, dependiendo del terreno, y todo lo de adentro están los animalitos, están las cosechas, todos ayudan a todos dentro de ese solar y todos tienen a los animalitos adentro. Incluso una cosa que se llegó a hacer en algunos ejidos que progresaron mucho fue ellos compraban su propia maquinaria para que todos la pudieran usar. Entonces era una maquinaria comunitaria, era un desarrollo comunitario, la transportación de los alimentos también era un desarrollo comunitario. Lo han ido flanqueando y le han hecho leyes para debilitarlo cada vez más y cada vez más y ya es casi una cosa en extinción porque pues hay grandes capitales ahí interesados, ¿no? También claro, no quieren que la gente tenga el dinero, la tierra, porque esta es propiedad comunitaria. Y lo que quiero decir a este momento, que tú ya has explicado, es que así es como tenía México toda la tierra de lo que ahora es California, Nuevo México, Arizona, Texas, 6 estados, partes de otros estados que ahora son los Estados Unidos desde 1848. Pero cuando los norteamericanos, estadounidenses en ese entonces ya veían los ejidos, querían eso, e iban a las tierras de ellos y decían, deme la escritura de este terreno. Y decían, no, es que no, hemos estado ya por generaciones, esto nos pertenece. Sí. Pero deme, decían ellos, deme las escrituras. Y decía, si no me entregas, te mato. O si no, ándate. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no tenían las escrituras en el sentido de que la propiedad de la tierra se distribuye en todo Estados Unidos, ¿no? Cada pedazo pertenece a una persona o unas cuantas personas. Entonces, los ejidos se podría decir, pertenecían comunitariamente. Entonces no había el papel, sino había la tradición y había la certeza de generaciones. Esto es muy importante para que comprendamos la historia nuestra y lo que pasó en todos estos estados que de México se convirtieron en estados de Estados Unidos. Sí, sí, hay incluso una referencia muy interesante en México Negro, que es un libro sobre la expropiación petrolera y sobre esta visión que tenían algunos americanos de tomar, o sea, esa ambición, lo que le llaman el greed, ese deseo de tener algo que pertenecía a comunidades enteras, eran familias, eran gente que tenía desde antes de que incluso llegaran los españoles a América. Claro, exacto. Ahora, que ya hemos pasado por esto, Carlita, permíteme que tienes preguntas, pero yo quiero hacer la próxima. ¿Cómo es esto de que las maquinarias tienen derechos? Esto sí que estuve... Okay. Ok, explica eso.
Cuando en las anteriores leyes de movilidad en México siempre se contempla primero el peatón, segundo el ciclista, tercero el transporte público, cuarto el automóvil. Y hasta ahí se acaba, ¿no? Porque generalmente estas leyes son hechas por gente que se sube a un carro y se baja de un carro y ya, o sea, no hacen más, jamás, no consideran otros grupos que también tienen necesidades, en este caso los desarrollos rurales, donde muchas veces tienen su tractorcito y el tractorcito sirve para 5 familias, entonces el tractorcito se tiene que mover de un lugar a otro lo ve el policía, mi amigo, tienes una multa, porque este carro no puede circular en la calle. ¿Y por qué? ¿Por qué no tiene dueño único o por qué? ¿O No, porque no porque está dentro de todas las categorías que exactamente, mencionaste? porque Ya. no es bicicleta, no es peatón, no es transporte público y no es carro. Y porque va más despacio. Va más despacio. Entonces, al considerarlo dentro de la ley, se le considera no solamente para evitar las multas, sino también para considerarlo en el desarrollo del inmobiliario. No lo vas a poner en la ciudad, por supuesto, es más bien considerando a los usos y costumbres de cada región, ¿no? De cada uno de estos puntos. Ah, qué interesante. Sabes que con eso deberíamos, con la misma mentalidad de proteger algo que tiene todo el sentido, deberíamos dar derecho a la madre naturaleza, para entonces nosotros proteger el agua, proteger la tierra, proteger el aire, y en este sentido, el momento en que estamos viviendo de la devastación ecológica que va a afectar a los seres humanos, deberíamos darle derechos a la tierra como lo hicieron en el Ecuador en la Constitución. Sí. Tiene derecho, sí. Ay, ay, ay. Eh, y bien, es muy interesante todo lo que has hecho al ayudar a la gente. Cuéntanos ahora entonces, llegas aquí a Delaware, estás involucrado con muchas cosas interesantes, comparte con nuestra comunidad. Sí, pues lo primero ha sido trabajar como voluntario porque creo que es muy importante la participación de los latinos y creo que ha sido una de las voces tal vez menos escuchadas. Y empecé a trabajar como voluntario con The Working Families Party, el Partido de las Familias Trabajadoras. He estado participé en la campaña de mi distrito local y he estado tratando de apoyar pues las diferentes causas que van ahí tomando muy en cuenta pues la participación, pues, ¿no? Y la relevancia de la participación para estar en la tema. Si no estás sentado en la mesa, no va a ser escuchado, pues. Y creo que hay muchas cosas de nuestra comunidad y muchas necesidades y muchas cosas también para celebrar que no están llegando a esas mesas o que no están llegando a los oídos de las personas que pueden ayudarnos o pueden dar otro tipo de apoyos. También estoy ahorita actualmente trabajando para una firma, no sé si puedo hacer aquí un pequeño comercial, se llama Sweet and Patrick. He estado trabajando aquí por los últimos casi 4 años. Ha sido realmente impresionante ver la calidad de nuestra gente. O sea, Ya, las y haces personas. cosas de inmigración en esta firma? Sí, me encargo de hacer la parte del proceso consular. Tal vez es uno de los procesos más delicados porque es el único proceso en el cual la persona va solo. Es decir, cuando uno tiene corte, tiene a su abogado atrás. Cuando uno tiene cita con USCIS, tiene a su abogado atrás. Pero aquí es uno solo contra esta burocracia enorme que se hizo muy complicada durante el mandato de Trump y por la pandemia, ¿no? O sea, se cruza esta pandemia, todos los procesos que tardaban un año ahora están tardando o han estado tardando 2 años. Es mucha desesperación, la gente va nerviosa, es porque pues uno va solo, mucha gente está regresando por primera vez después de 18, 20 años fuera del país. Ajá. En- No, pero a mí sí, puedes decir lo que haces, por supuesto, dónde, porque nosotros queremos conectar. Nosotros conectamos a personas como tú, que ahora ya te conocen. Qué lindo saber que una persona como tú, que ha hecho tanto y que tiene esa perspectiva, puede ser la quien les ayuda para el proceso consular, ¿verdad, Carlita? Sí, Así es una persona con tanto conocimiento, tanta experiencia, tanto en México como en los Estados Unidos. Y yo te quería preguntar, Bardo,
¿Qué características particulares tú encuentras en el proceso legal en Delaware versus otros estados? ¿Cómo ves, qué características tú le darías al proceso legal en el estado de Delaware específicamente? Al proceso legal de migración. De migración, sí. Me parece que, digo, la ley es federal y la aplicación es federal, por lo tanto es muy similar. Creo que en el caso específico de Delaware, los amigos de las comunidades agrarias a veces siento que necesitan un poco más de empuje, necesitan un poco más de apoyo a esa parte y que se ha dejado un poco de lado la idea de la visa T, por ejemplo. Creo que no es lo suficientemente conocida, que es esta visa para ayudar a las personas que han sido abusadas por algún trabajador o que han sido afectadas por la trata de personas. Me parece que eso casi no se menciona o casi no se apoya en ese sentido. No hay muchas firmas que hagan esto. Aquí en la firma en donde estoy yo sí se hace, es una de las pocas firmas que lo hace. Me parece que el otro lugar donde lo hacen es en Farmers Workers. Ya no, pero lo importante es que ahora te saben tu nombre, ya pueden buscar Bardo Galindo Ulloa, ya pueden buscar ese nombre y conectarlo con la firma, porque lo que estás diciendo es tan importante. Esta visa no se la conoce. La visa T, que quiere decir trabajo, ¿verdad? No, bueno, No. sí, va Bueno, relacionada a claro, en trata. el fondo se relaciona al trabajo, pero en inglés quiere decir otra cosa. Lo importante es que para nosotros T es trabajo y se relaciona a que amigos, compañeros, comunidad, cuando ustedes han sido maltratados por el trabajo, sepan que esa es la base. Cuando lo denuncian, cuando encuentran maneras de probarlo, que no es tan difícil ahora con los celulares, eso les puede ayudar a que se queden aquí. En otras palabras, cuando les abusan en el trabajo, cuando les maltratan, hay una causa que ustedes pueden usar para quedarse aquí y recibirán una visa por haber sido explotados, por haber sido maltratados en el trabajo. Así es que escuchen bien esto porque hay una persona, Bardo, que les puede ayudar. No, y estamos a sus órdenes. La verdad es que esos casos son tal vez los más apasionantes, los más interesantes. También son los más difíciles, pero digamos, es gente que merece. Pues la verdad es que todos tienen derechos y no hay que olvidarnos de esa parte nunca. Ya, ¿Y gracias. tú ya has tenido éxito consiguiendo este tipo de visas para a He, personas que he lo han trabajado, solicitado? sí he trabajado en algunas visas, como todavía no tengo mi licencia de abogado, que ese es mi siguiente paso. Todavía no puedo participar directamente o todavía no puedo coordinar el esfuerzo para este tipo de cosas. Estoy todavía bajo la tutela de la abogada Lindsay Sweet y ella y la abogada Ana Pasiorek son las que han logrado este tipo de visas. Son las que, digo, son complicadas, sí es difícil, pero si no se denuncia, si no se intenta, no va a pasar. O sea, Claro, si si no no es... empiezas el proceso, no lo vas a terminar. Exactamente. Ajá, ajá, qué bien, qué bien. Quisiéramos Sí, tener todo el tiempo del mundo, pero antes sí. de despedirnos y agradecerte, queremos coincidir con esta celebración de ayer, del Día de la Mujer Internacional, ¿verdad? Y para los inmigrantes, debemos trabajar para garantizar que nuestro gobierno reciba a las mujeres inmigrantes y sus seres queridos con la dignidad de nuestra frontera. Tenemos que centrar que a las mujeres inmigrantes en esta lucha por salarios justos, atención médica para todos, acceso a la educación, lugares de trabajo seguros, justicia social y muchos más derechos, porque la inmigración es solo una cosa. Lo consiguen y luego cómo van a vivir. Tenemos que centrarnos en estos derechos, ¿verdad? Así es que un abrazo a todas las mujeres por ser esas mujeres con dignidad que cuidan a sus familias e inspiran, no solo al cruzar la frontera, una mejor reforma comprensiva, sino también los derechos esenciales. Así es, queridos amigos, y lamentablemente hemos llegado al fin del programa, pasó volando. Muchísimas gracias, Bardo, de nuevo, y queremos agradecer, como lo hacemos siempre, nuevamente a nuestros auspiciadores, las dos organizaciones miembros de Votamos We Vote, ACLU de Delaware y el Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana del Condado de Newcastle.
nuestro auspiciador, el Fondo Ars Canum, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, tu universidad, la Universidad de Delaware, Carlita, y por supuesto la ZMX 93.9 FM, que nos ayuda, nos apoya que lleguemos a ustedes. También a nuestra querida Carolyn Torres, que con su dedicación hace posible cada uno de los programas. Amigos, nos vemos el próximo jueves a las 11:30. Les dejamos con una frase de la escritora y de una de las fundadoras del Partido Comunista en Costa Rica. Ella se llama Carmen Laira. La humanidad se compone de hombres y mujeres. Y es a los hombres y a las mujeres a quienes les corresponde luchar unidos para hacer habitable esta tierra. Especialmente por la mujer. Gracias, Está al amigos. aire todos Adiós. los jueves Gracias. de 11:30 de la mañana con